Bienvenidos una vez más al conversatorio de Zona de Campeones, donde estamos invitando a los servidores de diferentes ministerios para que puedan conocer sus historias, cómo ha sido la vida durante el servicio y cómo han llegado hasta donde están ahora. Y hoy tenemos a una invitada muy especial. Hoy tenemos a una servidora que ha servido por más de 30 años o 30 años exactos. 30 años. 30 años exactos en el Ministerio de Zona de Campeones, específicamente en Sala Cuna. Bienvenida. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Pues en Sala Cuna estamos ahora. Iniciamos en la edad de 5 años en Roosevelt, ahí iniciamos sirviendo. Ha sido de las experiencias más chileras para mí. Bueno, soy de profesión, soy maestra, entonces como que la vocación es parte de tu servicio, ¿verdad? No solo el enseñar académicamente, sino guiar a los chicos espiritualmente. Entonces, iniciamos en Roosevelt en clase de 5 años. Y, a ver, ¿y cómo llegaste a la iglesia? Contanos un poquito. Iniciamos, yo desde pequeña he estado en la iglesia, pero cuando mi papá regresó otra vez al Señor, fue en un desayuno que hacían de hombres de aquí de la Frater, y un amigo lo invitó, y entonces mi papá dijo, bueno, si regresamos a la iglesia, si regresaba él a la iglesia con nosotros y queríamos ir en familia, nos puso de condición, nos vamos para la Frater. Entonces nos venimos, mis hermanas y mi mamá, para la Frater a escuchar palabra. Luego mis papás empezaron a servir como servidores, y luego empecé yo en Zona de Campeones. También estuve dando clases de bautismos, y después ya pasé para Zona. A ver, Jackie, contanos un poquito cómo era tu familia. O sea, ¿cuántas hermanas, cuántos hermanos, perritos, gatos? Bueno, yo soy la mayor de 3 hijos de mis papás, Delbon Medrano y Teve de Medrano, que servían en el grupo 4, y ahora pues ya solo mi mamá. Somos 3 hermanas, somos familia de maestros. Mi papá era maestro, y nosotros hemos trabajado como maestras. Dios en su misericordia proveyó, y mi papá hizo un colegio, inició un colegio, y entonces pues desde ahí entonces nosotros fue como de maestras. Claro. Y seguimos pues siendo maestras, ¿verdad? Maestras, tanto profesional como en el servicio. Profesional. Y mencionaste algo muy importante. Creo que cuando estamos con Cristo, la gente piensa que todo va a ser color de rosa. Pero mencionaste de que desde pequeños están en la iglesia, pero me imagino que la familia pasa por algún momento donde tú a esas edades te pones como a pensar, ¿será que sigo yendo, no sigo yendo? Porque dijiste, mi papá regresa a la iglesia. Eso quiere decir que tu papá en algún momento se fue, y que tú, ¿cómo pasaste ese proceso? Bueno, pues tuvimos una mamá que ella nunca dejó de ir a la iglesia. Entonces nosotros todos los domingos íbamos a la iglesia. Los días, crecimos en una iglesia centroamericana, entonces íbamos al servicio de oración, de ayuno. Siempre estuvimos nosotras en la iglesia. Cuando mi papá dejó de ir un tiempo, pues mi mamá no se quedó en decir, ay, como tu papá ya no va, nosotras tampoco, sino nosotras siempre estuvimos sirviendo a Dios desde niñas. Yo tengo memoria en los domingos, las 3 con mis hermanas y mi mamá, irnos a la iglesia y decirle adiós a mi papá, porque no iba, ¿verdad? Hasta que Dios fue bueno y sabía que tenía planes para él, y regresó a servir hasta el último día que el Señor se fue con él, ¿verdad? Tanto así que yo sé que hay muchos que conocen la historia de mi papá, pero mi papá fue servidor del grupo 4. Y cuando él en sus últimos días, él dijo que él necesitaba, que el día que él muriera en su ataúd tenía que ir con su traje de servidor. Y así se fue, con su traje de servidor, su botón, y como era ranchero, le encantaba cantar rancheras, su camisa ranchera. Entonces, realmente nosotros crecimos, Dios tuvo cuidado de nosotras con mis hermanas, en que crecimos en una familia llena de amor, conocimiento de Dios. Aunque él no iba a la iglesia, él era, ustedes ya oraron,
ya leyeron su Biblia, o váyanse con su mamá a la iglesia, aunque él no se iba, ¿verdad? Pero gracias a Dios, el Señor ya traía, desde que nos creó, en sus planes estaba que siempre le íbamos a servir. Y así va a ser hasta el último día en el que el Señor me llame a su presencia. Y nos hemos dado cuenta porque Jackie está en el ministerio, como mencionamos, desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que yo todavía la conocí cuando yo empecé aquí en mis andadas en el ministerio. La conocí y vi cómo ha venido creciendo su familia, ¿verdad? Porque más adelante vamos a hablar de eso, cómo ha venido creciendo la familia y que tampoco ha sido fácil. Pero ¿cómo llegas a Zona de Campeones? Pues llego a Zona de Campeones, la verdad, porque cuando ya empezaron a servir mis papás y como servían antes, los servidores servían a las 7 de la mañana, a las 9:30 y al servicio a las 12, entonces las 3 pasábamos con mis hermanas todo el domingo en la iglesia cuando les tocaba servir, ¿verdad? Entonces no era como, ay, me voy a regresar y mis papás llegan, entonces fue así como, bueno, vamos a escuchar un servicio y vamos a servir otro, ¿verdad? Y así fue como empezamos en Zona de Campeones, ¿verdad? Pequeños gigantes que ahora, ¿verdad? Entonces, así fue como nosotros iniciamos, así fue como yo inicié el servicio. Claro, y por lo que contás, pues, has pasado casi que todas las etapas de tu vida también en la iglesia, ¿verdad? Niña, adolescente, joven adulto, adulto y así, hasta el fin de que el Señor diga, vámonos. Pero durante todas estas etapas, ¿ha habido algún tema en especial o ha existido algún momento en específico de tu vida donde tú te has cuestionado si seguir sirviendo o no seguir sirviendo? Porque cuando venimos a servir, creo que, y más en Zona de Campeones, pues esperan que vengamos con energía y que vengamos así felices y estar con los niños, pero hay procesos en la vida donde pues definitivamente sentimos como una carga y decimos, ¿será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que lo dejo? ¿Será que no lo dejo? O definitivamente que el Señor se encargue de lo que está pasando, o sí me alejo y después regreso. ¿Pasó algo así en tu vida en algún momento? Pues fíjate que, como te digo, cuando empecé a servir, yo me involucré muchísimo, ¿verdad? Me involucré muchísimo porque antes pues hacíamos campamentos, yo estaba en campamentos, nos íbamos a la Frater de Santiago. Yo les cuento. Nos estabas contando de que también iban a Santiago y bueno, pero ¿pasó algún momento este proceso donde dijiste, ay, ¿será que sirvo? ¿Será que no sirvo? O algo que marcó tu vida y dijiste, estoy en un mal momento, pero seguiste sirviendo y después viste la mano del Señor en tu vida? Pues tuve una etapa después de casarme, pues Dios bendijo y vino José Manuel a nuestra vida, pero también el Señor nos dio el regalo de tener otro bebé, pero ese bebé al nacer pues murió. Entonces, para mí fue como lo más fuerte que me ha pasado en la vida, ¿verdad? Entonces, dejé de trabajar también porque era el ver bebés, el ver niños, de verdad que me sentía burlada, pero en mi cabeza, ¿verdad? Entonces, dejé de trabajar y por lo mismo dejé de servir. Y dije yo, bueno, si yo vuelvo a regresar, yo ya no regreso a Zona, porque en Zona yo estaba cuidando, estábamos en coordinación de bebés de 0 a 2 años. Entonces, era regresar ahí, ¿verdad? Y esa parte fue como bien difícil, pero Dios en su misericordia, pues, Él ha sido bueno conmigo. Me levanté un domingo, fue así como, bueno, me voy a ir otra vez a servir. Y nos venimos, ¿verdad? Nos venimos nuevamente a servir. Empecé como otra vez como estar un tiempito como en recepción, con los chicos, un poquito más grandes, y luego dije, no, yo voy a regresar otra vez, porque si ya no está mi bebé, pero lo mío es estar cuidando y cantando y orando con los bebecitos. Entonces, fue un tiempo donde no estuve sirviendo, pero serían 2, 3 meses y mucho, porque la verdad, no me acostumbraba. O sea, para mí, mi domingo es venir, servir, estar en la iglesia.
para mí es como un agradecimiento, un pago de todo lo que el Señor me da. O sea, toda la semana yo digo, si yo madrugo para ir a trabajar, ¿por qué no voy a madrugar para ir a la iglesia? Si estando con gripe o estando enferma voy a trabajar, ¿por qué no para la iglesia, verdad? ¿Por qué no para el Señor? Porque mi mirada y mi servicio es para el Señor. Claro. Y si tú me lo permitís, profundizar un poquito más en este tema, porque créeme que creo que aquí en el ministerio y en la iglesia, pues hay muchas personas con historias similares, de que han esperado y anhelado tanto algo específicamente, pues que la familia crezca y que trabajan en eso y viene la noticia y luego están cuidando eso y de repente, pues no, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? O sea, si era algo que esperaban, algo que prepararon, o sea, estaban esperando un bebé y dijeron, pues pidamos al Señor, viene la noticia de que hay bebés, se cuidan, lo anhelan. ¿Cómo es todo ese proceso? Pues mira, a veces cuando nos casamos fue, si vamos a tener 3 hijos. O sea, cuando tú te casas piensas, diseñas tu vida o tu historia, pero es el Señor quien realmente la tiene, ¿verdad? Entonces, nosotros el segundo embarazo, nuestro bebé se llama José Armando y fue un embarazo muy normal de venir los domingos que se reían mis maestros porque José estaba como de 3 años y entonces en el carruaje lo ponía yo con mi panza y encima del carruaje poníamos los jugos, las galletitas y bajábamos. Fue un bebé esperado hasta el momento en el que, pues, un día que a unos días de nacer, pues, murió dentro del vientre, se enrolló en su cordón y pues entonces fue la noticia, ¿verdad? O sea, ya no hay bebé, ¿verdad? Y sí fue un proceso bien complicado, déjenme decirle, porque a veces nosotros, con mi hijo, más que todo, ¿verdad? Porque él era como su hermanito, y cuando regresamos a la casa y fue como, y mi hermanito, pues se fue al cielo, ¿verdad? Porque esa es nuestra respuesta, se fue al cielo. Y yo recuerdo que José Manuel salía y pues, miraba al cielo y me decía, mami, pero él está en el cielo, yo no miro su carita. Entonces, ¿cómo decirle? Si Dios se lo llevó, no, yo ya no quiero orar porque Dios se llevó a mi hermanito. Entonces, a pesar que él estaba pequeño, pero como teníamos rutina en las noches que cantábamos los tres, ¿verdad? Él, el bebé, yo para dormirnos. Entonces, todas esas cosas sí fueron complicadas, ¿verdad? Pero yo agradezco al Señor, mi familia y muchos miembros de la iglesia que de verdad cuando estamos en comunión y estamos sirviendo, pues la verdad es de que todas estas personas que están a nuestro alrededor son un soporte. La verdad que a veces dicen, ay, es que en la iglesia me pasó algo y nadie me preguntó, nadie supo de mí, pero es porque también tenemos que estar en un ministerio o estar en un grupo de casa, ¿verdad? Entonces, los hermanos también fueron muy buenos, que son mis buenos amigos que estuvieron en esas buenas y en esas muy malas, pero solo fue el Señor, la verdad que fue el Señor quien estuvo en esas etapas bien difíciles, la verdad, bien duras. Y ahora que piensas en el tema y ahora que piensas en ese proceso, eh, ¿cómo cambia tu vida después de todo eso? ¿Hay algún antes, durante y un después? Creo que aprendí que uno desde siempre entiende o aprendes que, que Dios escribe tu historia, tu vida, pero hay un momento en la vida en la que creemos que estamos bien, que nosotros podemos decidir o ir formando nuestra vida, pero es ahí donde yo tuve un alto de decir, no, es el Señor quien decide. Y nos mencionabas que el Señor es el que tiene el control, ¿verdad? Y Él es el que quita, el que pone, y a pesar de estas circunstancias en la vida, pues tú sigues positiva, sigues sirviendo, porque muchos por una cosita que llega a pasar, pues tiran la toalla, ¿verdad? Y no reflexionamos con respecto a lo que está pasando y que es el Señor también el que tiene el control y permite que pasen estas cosas para que también nuestra vida sea de testimonio. Y ya para ir finalizando, un mensaje que quieras dejarle allí a las personas que nos vayan a ver, que son parte de la iglesia y que también no pertenecen a la iglesia o están pasando por este proceso donde dicen, ¿será que sirvo o no sirvo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué es lo que hice de malo que me está pasando todo esto a mí? Bueno,
seguimos creyendo y confiando que es el Señor quien tiene los planes perfectos para nuestra vida. Y creo que, como dice el pastor, el que sirve, sirve y el que no sirve, no sirve. Y el servir en, por ejemplo, yo, el servir en zona ha sido una bendición en mi vida. He encontrado personas que se han vuelto amigas para mí, en el que se ha vuelto una unión, una alegría, el poder compartir con ellos y poder tú pedir oración y estar contigo y apoyarte. Entonces, la verdad es que el que quiera servir la iglesia creo que está abierta, esperando nuevos servidores. En zona de campeones los esperamos. En pequeños gigantes necesitamos brazos para cuidar bebés, amor de abuelitas, de mamás que quieran acompañarnos allá en zona, pues sean bienvenidas. Que Dios me los bendiga y que sigamos sirviendo al Señor, sigamos teniendo nuestra mirada puesta en Él, no en el hombre, sino en el Señor, para que de verdad podamos nosotros dar frutos. Y muchísimas gracias. Y así es, porque parte de tus frutos ahora es José, ¿verdad? Que José. está ahí atrás en las cámaras sirviendo, después de que ella aquí empezó a servir con su familia, siendo toda una niña, una adolescente. Adolescente. Ahora está su hijo sirviendo acá en Zona de Campeones también. Eso es parte de los frutos y de lo que el Señor ha preparado, que me imagino que, no sé si te lo imaginabas o no te lo imaginabas cómo ibas a estar ahora, desde que empezaste en la iglesia, a cómo ibas a estar ahora, pero el Señor tiene todo bajo control. Y muchas Así gracias por es. tu testimonio, gracias por tu tiempo y gracias por ser parte de Zona de Campeones y sobre todo de la franja. Muchas gracias a ustedes y los esperamos, pues. Claro que sí. Y los esperamos también en el próximo conversatorio porque vamos a tener otros testimonios.